En principio, diferenciar errores conceptuales. No podemos hablar de partido de Capitán Sarmiento hasta el año 1961, que después de alrededor de 55 años de insistencia de diversas comisiones pro autonomías, la primera en el año 1903-4, aunque creo que formalmente es del año 1905, pero ya desde el año 1903, por ejemplo, yo tengo una carta que le mandan al presidente Juárez Celman, el señor Vicente Morinelli, y el señor presidente de la primera comisión pro autonomía, el doctor Vicente Morinelli, le manda una carta al presidente Juárez sugiriéndole que apoye el pedido de la ciudadanía de Capitán Sarmiento para lograr ser un partido autónomo y no depender de la ciudad de Arrecifes. Que por supuesto ustedes saben que Sarmiento por décadas tuvo una rivalidad fortísima con el partido de Arrecifes, pues nosotros dependíamos de ellos, del partido de Bartolomé Mitre con cabeza en Arrecifes. Y bueno, por eso les digo, hasta el año 1961, hecho efectivo en el año 1963, donde se elige al primer intendente, el señor Julio Venturino, que logra, bueno, el primer intendente electo es Grossi, pero el primer intendente electo que asume es el señor Julio Venturino en el año 1963. No se puede hablar de partido de Capitán Sarmiento. Hasta ese entonces se tiene que hablar, o sea, de los cuarteles rurales, 11, 12, 13 y no me parece que el 14 también. Y se tiene que hablar del pueblo de Capitán Sarmiento. Pero bueno, volviendo a este tema, en el año 1882 se crea la estación. Y bueno, ¿y por qué decimos que Sarmiento se fundó en el año 1884, un 11 de junio del año 1884? Porque Sarmiento se crea un 11 de junio y nos deberíamos acostumbrar a festejar el 11 de junio, no el 29 de junio. Lo que pasa es que ¿por qué solemos festejar el 29? Porque lo único que nos pudimos poner de acuerdo es en la fecha de la autonomía de Capitán Sarmiento. La fecha de la fundación fue una convención de los vecinos del año 34, cuando Sarmiento festeja su cincuentenario, que yo tengo el librito por ahí del cincuentenario, después se los voy a mostrar. Cuando Sarmiento festeja el cincuentenario en el año 34, un 11 de junio del 34, ya aparece entonces en el año 33, a principios del 34, bueno, la gente más reconocida del pueblo, los Verdún, los grandes estancieros, los jefes de los grandes almacenes, digamos, la élite de nuestro pueblo. ¿Cuándo vamos a festejar nuestras fechas representativas? Y la gente decía, bueno, creo que se fundó en tal fecha, otro decía otro. Esa historia que más o menos dijeron, bueno, acá nos tenemos que organizar, señores, y elegir una fecha en la cual se haya fundado Capitán Sarmiento. Y más o menos se dijo, bueno, podría ser un 11 de junio del año 1884. ¿Y por qué? Yo creo que algunas referencias que ellos tomaron para decidir que fue el 11 de junio del año 1884 fue que el 1 de mayo del año 1884 se completó el trayecto entre Victoria y Pergamino. Así que yo creo que ellos habrán pensado que bueno, más o menos la fecha de fundación de Sarmiento podría estar cercana debido a que se completó la línea Victoria-Pergamino el 1 de mayo de 1884. Podrían haber estado pensando que un 11 de junio era una fecha más bien representativa. Bueno, ¿quién donó las primeras hectáreas, las primeras tierras que después fueron a remate? Bueno, no fue otro que el señor Carlos Urioste. El señor Carlos Urioste, que aparece con una calle en el pueblo, pese a que él no quería ningún reconocimiento por su gesto, según la familia por lo menos. Él tiene de hecho un sobrino nieto que se llama Carlos Urioste, yo lo conozco, es muy gauchito. Puede llegar a venir en algún momento al pueblo. El señor Carlos Urioste no quería ningún reconocimiento por su donación de tierras que después fue a remate. Esta historia es bastante conocida igual. Creo que está en el libro de Gutiérrez Saldívar o en el blog de Gutiérrez Saldívar, que les puede ser muy útiles a ustedes. Lo que pasa es que Gutiérrez Saldívar se dedica más bien a la división de tierras. A mí siempre me gustó el pueblo, conocer a la gente del pueblo. Él se dedica más a, bueno, cómo los matrimonios, los hijos fueron heredando las tierras y cómo se fue disgregando. Pero en la familia de los Urioste, y específicamente el señor Carlos Urioste, hijo de Félix Urioste, que tiene una historia muy interesante porque a Félix Urioste lo asesinan
lo asesinan, y de hecho lo asesinan en la época de Rosas, y viene un lugarteniente muy importante a investigar quiénes lo habían asesinado y descubre que eran unos esclavos. Y bueno, esos esclavos creo que los terminan colgando en la plaza de Arrecifes. Ustedes saben que la plaza central se le denominaba en nuestra cultura española la plaza de armas, porque ahí era donde se reunía el pueblo si había algún conflicto. Así que si a nosotros nos pasa algo, no hay que reunirse en el centro, hay que reunirse en la plaza de armas, que es la plaza San Martín. En fin, como yo les digo, el año 1884 entonces tenemos la supuesta fundación de Capitán Sarmiento. ¿Qué les puedo decir de esos momentos muy primigenios, muy pobres, muy primitivos? Una época, desafortunadamente, porque los testimonios no se han preservado demasiado bien, muy poco les puedo decir. Se supone que hubo algún almacén muy cerca de la estación de ferrocarril. No se sabe si era de Gerardo Gómez o no, se dice que era un tipo de Arrecife, que yo en este momento ahora no me acuerdo el apellido. Pero Bilbao, que hizo también un librito, hace poco lo publicó el año pasado me parece, menciona a este señor que está en algunas crónicas de la época, mencionado como que tuvo uno de los primeros almacenes cerca de la estación de ferrocarriles. Después, bueno, la historia de Gerardo Gómez, como yo les digo, es una historia también medio entreverada. Él tenía un hermano que se llamaba Manuel Gómez, que supuestamente supuestamente él compró varios terrenos. Gerardo Gómez le compró un terreno a Manuel y ahí él hizo supuestamente un almacén. Creo que es ahora, diríamos, ¿no?, la confitería justo al frente de la estación, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Pasa de Parodi, generalmente la tuvo mucho tiempo, no sé si sigue siendo lo mismo. Sí. Yo creo que ahí fue una de las primeras construcciones también para el almacén. Creo, ¿viste? No estamos muy seguros, que eso es un tema que deberíamos investigar. ¿Qué más le puedo decir de los primeros momentos primigenios? Bueno, una de las primeras familias generalmente eran italianas. Tenemos a los Filippini, tenemos a un tal Roque Spinetta. ¿Qué más le puedo decir primitivamente? Una de la familia Lucotti, ellos se acuerdan de que ellos estaban en la colonia de italianos de General Rodríguez, que General Rodríguez era una colonia muy importante de italianos. Y como yo les digo, ellos recuerdan que habían escuchado don Domingo Lucotti y don Guido Lucotti, que eran hermanos, Domingo Carlín, Guido y Giacomo, eran hermanos, y ellos habían escuchado en General Rodríguez que Sarmiento era un pueblito que hace poco había tenido una estación y que estaba todo por hacerse. Las familias que yo sé que sí vinieron de Marcos Paz en carro a Sarmiento, que fue una de las primeras familias, y de hecho es una historia muy interesante, fue la de los Opici, que fue uno de los primeros pobladores también de este pueblo, y tiene una historia muy interesante con Juan Moreira, que es muy poco conocida. Después vamos a ir a ese tema en algún otro momento, porque Juan Moreira supuestamente estuvo en Sarmiento. Bueno, como yo les decía, entonces tenemos que tener en cuenta que el año 1884, año que se toma de fundación, es realmente más bien una fecha estimativa. Podríamos decir buenas víboras con esa fecha. Se les parecía que era algo que realmente era lo más sustancioso que se podía extrapolar al pasado. Tal es así, les voy a contar una historia también muy interesante para que sepan qué hubo en ciertas partes del pueblo anterior a su fundación, o quizás cuando era todavía solamente campo raso. De hecho, donde ahora está Katmandú, Fausto, digamos, todo lo de Irujo, toda esa manzana, ahí vivía nuestro gran vecino, el señor Pedro Diale, que tuvo también uno de los primeros almacenes, y además, eso era un puesto. Antes de ser, digamos, toda una construcción de edificios, eso era un puesto rural. Vieron como las ciertas estancias tienen puestos, ¿no? Eso era un puesto. Así como ven, había un molino, creo que dice hasta que había un chiquero o algo de eso, en fin, era un puesto. Y después, bueno, cuando la
Cuando ya se pregunta por eso, ¿no? Que había sido, que él estaba en propiedad de la señora Emilia Marzolati, de Viale, casada con don Pedro de Ate, que de hecho ella fue la madrina de la sociedad italiana cuando se crea. Lo que yo pude enterarme hoy en día, digamos 130 años después de la fundación, algunas familias vinieron en carretas de Marcos Paz, como yo les digo, los Marenzi, los Opizi, y había uno o dos más. Algunas empezaron a recalar en otros lugares, los de Mergazo, por ejemplo, que tuvieron un cierto recorrido y después cayeron en Capitán Sarmiento, don Antonio de Mergazo, viviendo en los campos, trabajando para el señor Luis Verdier, que después, bueno, subalquila el campo, logra cierto dinero. Algunas que ya habían sido propietarias desde 1830, 1820, incluso anteriores con merced del rey de España, los Ulioste, los Molina. Como les digo, es medio difícil. Y luego, ¿qué más les puedo contar? Y tengo entendido, por ejemplo, que el cereal, esto es por cuentos que me han dicho, el cereal, como no había así, de hecho todas estas construcciones, digamos los galpones y todo eso, son recién mucho después del año 1884, 20 años después, por lo menos 20, 30. Y algunos galpones son de la década del 20, y otro, como ejemplo el que se hizo el Caguané, creo que la cooperativa los reformó mucho en la década del 50, 60, por ahí, por lo menos lo que cuenta Borruel. Lo que se hacía con el cereal era que muchas veces se tenían que cruzar los ríos y arroyos con barcazas para llevar el cereal. Incluso el ganado se tenía que arriar hasta los distintos, hasta el comprador, ¿no? Para llevárselo, y se tenía que vadear, el término era vadear, se tenía que vadear para llevar el cereal. Se podrán imaginar lo primitivo y difícil que haya sido la vida en ese entonces. Y en una entrevista que salió en Caras y Caretas muy famosa, esa la tenés que conocer, yo tengo la revista de cualquier manera, porque soy insoportable y busco las fuentes, persecutorio más que insoportable. En una entrevista del año 1932, el señor Juan Zenón Verdún, otro de nuestros padres fundadores, Juan Zenón Verdún, propietario de la famosa quinta de Verdún, hoy en día de los Mancini, esa también es una casa que necesitaba protección de patrimonio por lo menos hace 30 años. Esa casa fue prefabricada y traída de Francia. Porque tenían grandes aspiraciones los Verdún en ese entonces. Familias vinieron en carretas, otras dicen que vinieron caminando. Les digo, la pobreza era, digamos que eran todavía familias mucho más humildes de lo que podemos imaginar hoy en día. Y además la gente tenía otra fortaleza y otra mirada de vida. ¿Qué más les puedo contar de ese entonces? Como les decía, entonces el señor Juan Zenón Verdún, uno de los primeros padres fundadores, él alegaba que todavía había malones en esa época de indios. Y de hecho él en varias fotos, él tiene una cicatriz ya de grande de aquí por su cabeza, y él dice que ese fue un golpe que me habían pegado los indios. Porque digamos no había policía en ese entonces tampoco, estamos hablando de los años primitivos. Entonces el pueblo se tenía que armar, digamos, se tenía que defender, los vecinos tenían que salir a defender a sus mujeres. Así que dice, y había no solamente malones, sino bandoleros, como uno ve en las películas y en las series de la televisión española. Y entonces decíamos, había bandoleros, y él relata en una entrevista que de hecho el golpe, que después la vamos a conseguir la entrevista, yo la debo tener en algún lugar. Él relata que él era, digamos, él no dice que era jefe, pero probablemente haya tenido un rol prominente, y dice, teníamos que salir, mire usted, le dice a Juan José de Soysas Raile, le dice, mire usted el golpe que me dieron tratando de defender a la población de, precisamente creo que era de un malón, pero también había bandoleros, y muestra la cicatriz que en varias fotos se ve. Como les dije, era un poco difícil. Y después mencionan a otro que creo que fue designado oficialmente algo así, que fue el señor Carlos Brelis. Los Brelis son también una de las familias primitivas de este pueblo, junto con los Ravelino y